Hola muchachos, jóvenes, buenas noches. Bienvenidos a la sesión en línea de hoy, 11 de junio del 2026, en modo mundial, pero también tenemos que cumplir con nuestras actividades como futuros tecnólogos en gestión eficiente de la energía. Hoy continuamos con esta estrategia súper interesantísima, que es la exposición por parte de ustedes de las actividades de aprendizaje. Cuando ustedes van a realizar una actividad de aprendizaje, lo primero que tienen que ir es a leer la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje, como su nombre lo dice, es una orientación, es una guía para que, ¿qué es lo que tienen? Primero, ¿qué contenido deben leer? ¿Qué actividad debe realizar? ¿Por qué espacio o por dónde deben enviar la actividad? ¿Y cuáles son las características de esa evidencia? Imagine que les dice si la deben enviar en PDF o en PowerPoint o etcétera. Y todas las actividades. Por ahí hay un videíto, algunos me están haciendo un videíto de este tema que estamos haciendo sobre estadística y recolección de datos, y a algunos me va a tocar devolvérselos, porque no están siguiendo los lineamientos que está pidiendo el video, ¿sí? Hace unos videos muy chéveres y todo, pero no presentan toda la información, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estrategia ahora? Cada uno de ustedes toma una actividad, la realiza y empieza y nos la muestra a todos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo la hizo? Y eso nos va a ayudar a todos nosotros eso nos va a facilitar el tema. Y además ustedes, pues la verdad lo que quería era tener como una intercomunicación más efectiva entre ustedes y yo, y esta estrategia de las exposiciones ha logrado el objetivo, ¿sí? Mire que nos podemos conocer, hablamos entre todos, y lo más importante es que construimos conocimiento entre todos y realizamos las actividades y no nos vamos a quedar pues eh, atrasaditos, y vamos a buscar el objetivo final, que es titularnos como tecnólogos en gestión eficiente de la energía. Hoy vamos a continuar con la estrategia. Les presento al futuro tecnólogo en gestión eficiente de la energía, el aprendiz César Augusto Esguerra, ¿sí? Él se va a presentar y les va a decir cuál fue la actividad que él eligió para exponer. Muy bien, listo. César, Bueno, primero que todo, buenas noches, profe, compañeros. A mí me tocó sobre la evidencia GA7 22021-072, cálculo de la eficiencia energética en los equipos consumidores de energía eléctrica. Entonces yo lo resumí como en un PowerPoint y ahí les voy a mostrar. Entonces, lo primero que tienen que leer es la guía, es la guía 7. Dice, la actividad consiste en estimar la eficiencia energética de algunos equipos consumidores de energía eléctrica, compresor, motor y aplicar conceptos en sistemas de iluminación. El objetivo principal de la actividad es evaluar la apropiación de conocimientos sobre los equipos consumidores de energía térmica y el cálculo de su eficiencia energética. Los ejercicios a realizar se encuentran en el anexo 22020-172 de la AA1, evaluación 04. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia o producto a entregar, adjuntar documentos con las soluciones respuestas a los 4 ejercicios prácticos. Recuerden que los documentos deben contener sus datos personales o formato PDF. El formato que hay que entregar es en PDF. O para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y hacia el espacio cálculo de la eficiencia energética en los equipos consumidores de energía eléctrica. Entonces aquí ya, no, ya uno mira la guía
es lo que uno tiene que hacer. El anexo aquí está. Aquí yo abrí el anexo. Eso es un ejercicio práctico sobre refrigeración y sobre climatización, compresores y bombas y sobre iluminación. Esos son los 4 ejercicios que hay. Entonces yo ahí resumí, digámoslo así, resumí. Ay, ¿dónde está? Bueno, yo resumí sobre donde le dice a uno que, lo que a uno le explican ahí sobre la guía, pues. Entonces yo resumí refrigeración. Consiste en reducir la temperatura o extraer calor de un espacio, objeto o sustancia y transferirlo a un área capaz de absorber la energía térmica, que por lo general es el aire ambiente. Para lograr la transferencia del calor y la refrigeración, se utilizan fluidos que se denominan refrigerantes. La aplicación de refrigeración comprende la climatización de ambientes, el transporte y conservación de alimentos u otros productos a los que afecta el calor, la obtención del hielo, la reducción de temperatura en motores y procesos de mecanizado, entre ellos. Los métodos más comunes para la refrigeración de espacios son los ciclos de compresión y de absorción, siendo el primero el más utilizado. Aquí hay una gráfica que estaba en el estudio, pues. Entonces está el compresor, es el que comprime el refrigerante y aumenta su presión. El condensador, entonces por aquí pasa por el compresor, el líquido refrigerante y pasa de ahí al condensador, donde libera calor hacia el ambiente. Después pasa por la válvula de expansión, donde reduce la presión del refrigerante. Y después por el evaporador, que absorbe el calor del interior del frigorífico. Frigorífico es un equipo que sirve para extraer calor de un espacio o sustancia y mantener una temperatura baja con el fin de conservar alimentos, bebidas u otros productos, comúnmente lo que llamamos nevera o refrigerador. Es lo que quiere decir frigorífico. Aquí uno explica lo del dibujo, ¿no? Mediante un intercambio de calor, evaporador, se absorbe el calor del refrigerante que se evapora. Este se convierte en gas, el cual es luego eliminado mediante otro intercambiador de calor, que es el condensador, a medida que el refrigerante vuelve a estado líquido, es decir, se condensa. El refrigerante utilizado en un sistema de refrigeración se evapora a temperaturas que por lo general oscilan entre -10 y -45 grados centígrados, estando a baja presión. Este parámetro se controla con el fin de que el fluido se evapore a una temperatura menor que la del objeto o producto que se desea enfriar. El objeto se enfría por acción indirecta del aire enfriado. El evaporador, el refrigerante, se encuentra a baja temperatura, enfriando el espacio dentro del refrigerador o absorbiendo el calor de los productos contenidos en él. Luego el vapor refrigerante se comprime, incrementando su presión y temperatura, mayor que la temperatura del aire ambiente o el fluido que retiene el calor del refrigerante. Posteriormente se convierte en líquido al ceder calor y reducir su temperatura, calentando el aire ambiente o agua. Finalmente se dirige de nuevo a la válvula de expansión y se repite el ciclo. Ahí se repite. Entonces, el refrigerante se denomina refrigerante al fluido que se utiliza para reducir o conservar la temperatura de un espacio por debajo de la temperatura del ambiente o a su alrededor. A partir de cambios en la presión y temperatura, se origina un cambio de estado del refrigerante, modificando su fase de líquido a gas a baja temperatura y viceversa. Y se logra extraer el calor en un espacio para disiparse en otro.
En otras palabras, la función del refrigerante es la de un agente de transferencia de calor o de enfriamiento. No, eso no lo saqué en la guía de estudio que nos da pues el SENA. Los refrigerantes pueden ser orgánicos e inorgánicos. Hacen parte de los orgánicos el agua y el amoníaco. El amoníaco ha sido muy usado en aplicaciones industriales con la desventaja de ser tóxico. Por su parte, los inorgánicos son principalmente refrigerantes fluorados como los clorofluorocarbonos, hidroclorofluorocarbonos y los fluorocarbonos, entre otros. Entonces aquí en la guía dice refrigeración. Dice, usted trabaja en una empresa que instala sistemas de refrigeración comerciales para conservación de alimentos. Una empresa de producción de embutidos solicitó un equipo de refrigeración y le ha sido solicitada información sobre las condiciones de operación y consumo del equipo. Requieren que se determine el COP. El COP, el COP quiere decir que el COP dice coeficiente de desempeño. Eso quiere decir el COP. Es una medida que indica que tanto enfría el aparato frente a la potencia que consume. Es decir, es la relación de la carga de refrigeración y la potencia consumida por el compresor. ¿Cómo se expresa la siguiente ecuación? Aquí está la fórmula que está en la guía de estudio. El Co es igual a la carga de refrigeración sobre la potencia del compresor, donde QL es la carga de refrigeración que se calcula multiplicando el flujo másico. Flujo másico quiere decir que eh, flujo másico es cantidad de masa que pasa por un punto de un sistema en un tiempo determinado. Eso es lo que es el flujo de másico de refrigerante. Por la diferencia entre la entalpía es una propiedad de la termodinámica que representa la cantidad total de energía que tiene un sistema considerando su energía interna y la energía asociada a la presión y volumen. Eso es la entalpía. Entonces, bueno, aquí nos viene a hallar el COP de un refrigerador que instalará. Aquí nos dan los datos. Presión de la salida del evaporador, 0,14 megapascales. Temperatura de la salida del evaporador es de menos 10 grados centígrados. Y la entalpía es de 246,36 kilojoules sobre kilogramos. Es la medida de la entalpía. Datos de la operación a la entrada del evaporador. Presión a la salida del condensador es 0,72 megapascal. Temperatura a la salida del condensador, 26 grados centígrados. La entalpía, kilojoules kilogramos sobre kilogramos, es de 87,83. Entonces, pregunta A, dice, determine el COP del refrigerador que se instalará. Aquí nos dieron la fórmula. Entonces, nos dice, donde QL es la tasa de remoción de calor a carga de refrigeración. WC es la potencia del compresor, que aquí nos dieron el dato. Potencia del compresor es de 2,02 kilowatts. M es el flujo másico de refrigerante. H1 y H4 son las entalpías a la salida y la entrada del evaporador. Entonces tenemos el flujo másico, que es 0,005, que aquí nos da que es 0,02 kilogramos sobre segundo. Nos da la potencia del compresor, que es 2,02 kilovatios, que aquí nos la da.
Tenemos la entalpía salida de evaporador, que es H1, que es 246, que es este, 246,36. Y la entalpía de entrada del evaporador, H4 es 87,83. Aquí la tenemos, en la tabla en la segunda tabla. Entonces, en esta tabla, en la primera tabla nos da los datos de operación a la salida del evaporador. Y en la tabla 2 nos da los datos de operación a la entrada del evaporador. Entonces, aquí está la fórmula. Aquí está la fórmula. QL, que es esta. QL es igual a M por sobre H menos H1 menos H04. La QL, M. Aquí está la QL es igual a M por, entre paréntesis, H1 sobre H2. Esa es la fórmula de QL, que es la tasa de remoción de calor o carga de refrigeración. Entonces reemplazamos los datos y donde KL nos da que es 7,9265 kilogramos sobre segundo. Entonces, para hallar el CO es igual a KL sobre WC. KL, que es la que añadimos aquí, sobre el potencial de compresión, que es 2,02 kilovatios. Y aquí nos da el resultado de la CO, que es 3,924. Aquí ya llamamos la CO. Entonces la pregunta B, ¿sí me estaban escuchando, no? Sí, sí, tranquilo, compañero, tranquilo aquí. Sí, señor, Fuerte y tranquilo, claro. siga que ahí No estamos. me preocupe. Fuerte y Estamos. claro. Sí. Ana de pronto no, pero Sí han entendido, ¿no? Leyendo de y pronto, recordando, no se preocupe. de pronto Ana no escucha, pero nosotros el resto sí. Bueno, muchachos, no, bien, bien, bien. Estamos escuchando. Como ven ustedes, este tema es un tema denso, ¿sí? Largo, ¿no? Es un tema denso, largo, y hay que irlo masticando lentamente, ¿sí? Muy bien, eso es lo que yo quiero, que vamos. ¿Alguien ha hecho esta actividad? Ana Lucía ya la hizo. No, profe, no lo he hecho todavía. Voy a Eso. copiarle al compañero César. Muy bien, no, Copy más que pegue. copiarle, lo que yo quiero es que vean como lo que hay que hacer, lo que hay que hacer. Y este es un tema muy bueno, muy apasionante. El compañero mostró un sistema térmico y tal cual como funciona nuestra neverita, ¿sí? Mire que nuestra nevera tiene un compresor. El compresor es el motor que le inyecta presión a un refrigerante que se mueve a través de unos tubitos, ¿sí? Sí, Eso, claro. muy bien. Ese ciclo de refrigeración es nuestro refrigerador o nuestra nevera, ¿sí? Entonces, mire cómo es interesante. Ustedes como futuros tecnólogos tienen que aprender cómo funciona una nevera. Ahí está, muéstralo de nuevo, por favor. Ahí está el compresor, es el motorcito que le hace, digamos que le da la presión al refrigerante que va a moverse por dónde, por esta tubería, muy bien. Aquí en el condensador, bueno, no, primero veamos que el refrigerante circula a través de este circuito,
¿cierto? Es un circuito. Pero ¿qué pasa en el evaporador? En el evaporador, el refrigerante extrae el calor de los elementos que yo tengo en el refrigerador, ¿cierto? Le extrae el calor a la carne, a las frutas, y por eso es que al extraer el calor las mantiene frías. Y él se viene por acá, el compresor hace que circule y cuando llega al condensador, ahí el calor que el refrigerante que está circulando extrae a los alimentos, en el condensador lo suelta ese calor, ¿sí? Y vuelve, pasa por una válvula de expansión, que es un tubito muy delgadito, y por allí, y ahí le baja otra vez la temperatura, ¿sí? O lo vuelve líquido, ¿sí? Entonces miren que el tema acá es bien interesante. El condensador es la parte de atrás o la parrilla que se calienta en el, en la nevera, donde nosotros vamos a colocar las medias, la ropa, el uniforme del niño que lo acabamos de Los lavar galoncillos. y mañana los calzoncillos, porque mañana esto tiene que secar. Entonces lo colocamos en la rejilla de la nevera. Entonces ahí es donde la nevera está sacando el calor que extrae a los alimentos para conservarlos fríos. Pero en el momento en que ponemos la ropa detrás de la nevera, le estamos quitando eficiencia a nuestro ciclo de refrigeración. ¿Por qué? Porque el condensador debe estar abierto, que haya una buena transferencia de calor con el medio ambiente. Entonces, al taparlo ahí, pues tanto cuando esté frío no hay problema. Perdón, cuando esté mojada la ropa no hay problema, porque hay una buena transferencia. El problema es cuando se seca la ropa y ya no tiene cómo sacar el calor. Entonces, estamos siendo ineficientes. Nuestra nevera empieza a ser ineficiente, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber. Ahora lo estamos hablando de una nevera, pero por ahí cuando estén trabajando en una empresa donde no haya buena transferencia en el condensador, estamos perdiendo energía y es mucha energía. Por eso ustedes ya saben, dicen, en mi casa si pongo los uniformes detrás, eso afecta la eficiencia de generación, perdón, del ciclo de refrigeración. Allá en la empresa también no puede haber obstáculos, porque ahí sí vamos a ahorrar mucho, mucho, mucho en energía. Y recuerden que todo ese tipo de energía se convierte en energía eléctrica. Y la energía eléctrica hay que pagarla, ¿sí? Muy bien. Es es una explicación así, digamos, rápida, pero como dijo muy bien César, en el material está toda la información, ¿sí? Que no sé por qué no. Bueno, él hizo una presentacioncita, pero yo quería, o ahora más tardecito, o puedes mostrar, Sí, muestra. sí, sí. Bueno, es como quitar esto. Ah, ya. Eso. Muy bien, miremos ese videito. Que mire muchachos, párale un momento, por favor. Ya. Lo que quiero que vean con esto es que muchachos, todas las actividades tienen una guía de aprendizaje. Les dicen qué hay que hacer, pero antes le dice, vaya y mire el material de formación. Y casi todas, si no son todas, la mayoría, tienen una introducción, un videito de introducción, tiene unos documentos donde le explican qué es un ciclo de refrigeración, qué es un refrigerante, qué es un condensador, qué es un evaporador, qué es esa válvula que estrangula. Hay unos principios físicos, hay unos principios físicos que unos personajes muy interesantes como Bernoulli, como
Ahí hablan de todos esos principios que ellos descubrieron y con esos principios hicimos estos sistemas de refrigeración. Y nosotros mantenemos esos sistemas de refrigeración con esos principios físicos y le metieron matemática al tema. Por eso es tan importante para nosotros la matemática y César lo estaba haciendo. Quieren hallar la eficiencia de un sistema de refrigeración. Miren la ecuación. Él le dice fórmulas, pero yo le digo ecuación matemática. Bueno, una fórmula o una ecuación. Mire, QL quiere decir el caudal de tal parte. Es esto. Todo es una ecuación. Usted aplica la ecuación y halla la eficiencia. Eso es lo que hace un tecnólogo, utilizar las matemáticas para poder modelar todos esos fenómenos físicos. ¿No les parece súper interesante? Es súper espectacular. Entonces, ustedes con matemática pueden calcular la eficiencia de un, de un proceso. Como muy bien lo dijo César, proceso refrigeración. Vamos a ver máquinas eléctricas, motores. Un motor, cómo le calculo la eficiencia, cómo funciona mejor. Iluminación. ¿Y cuál es el otro ejemplo? Refrigeración. El otro es Hay 4 ejemplos. climatización. Climatización, eso. Ese es el segundo. ¿El primero cuál es? El primero es refrigeración. Eso, refrigeración. Muy Refrigeración. diferente a climatización, Ujú. pero el proceso es el mismo. El ciclo es el mismo. Climatización, refrigeración, máquinas eléctricas e iluminación. Es un tema, como le digo, bastante Compresores y bombas. interesante. Exacto, compresores y bombas. Bien interesantes, pero como les digo, vamos a ir descubriéndolo poco a poco. Esto no va a terminar hoy. Vamos a seguir revisando algunas cositas. Quiero que revisen el material y si tienen alguna pregunta, para esto son las sesiones en línea. Listo. César, miremos el material de formación, empezando por el video. No se escucha. Tienes que compartir. Deja de compartir. Ya. Eso. Y cuando digas compartir, dile compartir toda la pantalla. Seleccionas la pantalla y ahí abajito dice compartir también todas las salidas de audio. Entonces lo seleccionas. Y aprendemos TICs también, tecnología. Sí, ahí está. Ponlo a ver. Efectos adversos del cambio climático ha aumentado la Sí, preocupación señor. por encontrar formas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La humanidad consume y seguirá consumiendo energía para satisfacer sus necesidades, pero se hace necesario que el consumo energético sea racional, es decir, lo más eficiente que se pueda. Lograr mayor eficiencia en el consumo de energía implica una reducción en la cantidad de combustibles quemados y gases de efecto invernadero emitidos, además de la disminución de costos operativos en las empresas y de la factura de energía en las casas y edificios. El objetivo de este curso es mostrar las características de consumo de energía de los sistemas más importantes usados para la producción industrial y la satisfacción de las necesidades como climatización, refrigeración e iluminación en los hogares, comercios y edificios. Para que el estudiante aprenda cuáles son algunas de las medidas para seleccionar los sistemas más eficientes, mejorar y mantener la eficiencia de los disponibles en el contexto de trabajo y el hogar del aprendiz. Le damos la bienvenida al componente formativo en el que usted podrá conocer y profundizar en la eficiencia energética en sistemas consumidores de energía. Tenga presente, explore todos los recursos didácticos que el componente tiene para usted. Procure llevar un registro de los elementos teóricos, conceptuales y prácticos que va asimilando en el recorrido del componente. Para ello, tenga a la mano una herramienta de registro, computadora,
libreta de notas o cualquier otra que le permita llevar apuntes. Seleccione un buen momento y un espacio oportuno para el estudio de este componente. Adelante, éxitos en esta experiencia formativa. Personalmente me parece muy interesante esos videos porque lo ubican a uno, lo ubican. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este módulo? Eficiencia energética en sistemas. Mire que lo ubican a uno y luego ya pasa, ¿qué más? Sigamos explorando, César. Intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor son dispositivos que permiten transferir calor de un fluido a otros, sin que se mezclen para que haya el intercambio de calor. Los fluidos deben estar a diferentes temperaturas. Los intercambiadores de calor se pueden encontrar en muchas aplicaciones domésticas e industriales como refrigeradores, calentadores de agua, aire acondicionados, en plantas de generación de energía, en procesos químicos y agroindustriales. Dependiendo de la aplicación, se puede buscar enfriar o calentar un fluido, líquido o a gas. Incluso, los intercambiadores pueden ser usados para condensar, pasar de estado gaseoso a líquido o para evaporar fluidos, pasar de estado líquido a gaseoso. Son los intercambiadores de calor. Hay varios tipos de intercambiadores. Para responder a las necesidades de las diversas aplicaciones de estos aparatos, se han diseñado varias configuraciones y tipos de intercambiadores de calor. Los más conocidos de uso más extendido son intercambiador de calor de doble tubo. Es el diseño más simple entre los intercambiadores de calor. Consta de dos tubos de diámetros diferentes dispuestos uno dentro del otro, de forma que a través del tubo central pasa un fluido y por el espacio anular entra el tubo central y el tubo exterior pasa otro fluido a distinta temperatura. Generalmente, a través del tubo central circula el fluido caliente, como podemos observar en la imagen. Aquí entra el fluido caliente por este lado y aquí está la salida del fluido caliente. Y por el espacio Perfecto. anular, entre los dos pasa el líquido de menor temperatura. Entonces, por encima está la entrada del fluido frío que pasa por aquí. Y por acá está la salida del fluido frío. No en la mitad, está pasando la entrada del fluido caliente por la mitad del tubo. Muy bien, mire, vea. Ujú. Ahí, vea. Dígame, ¿cómo no entiende uno más fácil esto? Ujú. ¿Qué es un intercambiador de calor? Y lo dijeron antes, una definición. Los líquidos no se tocan, Ujú. no se tocan. Mire, el tubo, perdón, un fluido frío entra Ujú. por un lado y por el otro va el flujo caliente. Sí, Y no se mire que tocan. son dos, no se tocan, intercambian el calor. La energía, ¿de dónde a dónde se pasará la energía? El calor pasa de dónde a dónde. Que ese fue un tema que vimos hace tiempo. La energía. ¿Qué es calor? Recordemos eso. ¿Qué es calor? Calor. ¿O qué es el frío? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es el frío? ¿No es un estado de la materia? No. No. No, el estado es... Calor es cuando las partículas están en constante movimiento, están agitadas, por así decirlo. Sí, señor. Ujú. Ojo, los estados son sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Pero cualquiera de esos estados, sus partículas van a estar moviéndose, ¿sí? Y al estar moviéndose, sus partículas internas generan un tipo de energía, que es la energía cinética, y genera
calor. Calor, se manifiesta en calor. ¿Qué es frío? ¿Qué es el frío? La ausencia de calor, de calor. ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han visto un meme por ahí de una pareja, de una esposa y un esposo que quieren enseñar ciencia. Entonces dice la esposa, uy, está haciendo mucho calor, abra la puerta o abra la ventana. Entonces le dice el esposo, voy a abrir la ventana para que entre el frío, para que entre el frío. Y ella lo mira y dice, ve, ¿con quién me casé? ¿Cierto? Ella es científica, dice, yo con quién me casé. ¿Cómo así que entre el frío? Lo que abre uno la ventana es para que salga el calor, porque la energía circula, la energía térmica circula de donde hay mucho calor al frío, que es ausencia de calor. Es importante entender eso para entender los fenómenos físicos. ¿Me hago entender hasta ahí, muchachos? Sí, profe, El, sí. Listo. El agua caliente, ustedes cuando trabajan en una empresa, en un proceso, ¿cómo se calienta el agua? Inyectando la energía. Cuando esa agua caliente pasa por esta tubería que la llaman el espacio anular, que es la interna, cuando pasa por ahí tiene mucha energía. Cuando sin tocarse transfiere esa energía al fluido que está frío, con falta de energía. Entonces calienta o le transmite ese tipo de energía por convección sin tocarse al tubo frío. Listo. Miren que quiero yo mostrarles que aquí toda la información está. Entonces, a veces, no la mayoría de ustedes, a veces queremos hacer las actividades sin estudiar el material de formación. Y como les digo, utilizando la IA, yo no tengo problema en que utilicen la IA y de hecho se las enseño. Si han utilizado la IA que les enseñé hace 8 días, de hecho se las enseño porque es bueno utilizar la IA, es una herramienta. ¿Pero para qué? Para nosotros poder entender más fácil y aprender todo esto. Muy bien, César, sigamos. Yo no lo estoy escuchando, César. Yo creo que fue que cambió. Ya. Listo, a ver. Los intercambiadores de doble tubo se pueden usar de dos formas: con flujo a contracorriente, cuando los fluidos viajan a través del dispositivo en direcciones opuestas, o con flujo paralelo, cuando los fluidos viajan por el dispositivo en una misma dirección. Intercambiador de calor compacto. Para entender mejor estos intercambiadores se debe hablar del término densidad de áreas, que es la razón división entre el área de transferencia de calor y el volumen que ocupa el intercambiador, donde el área de transferencia de calor se trata del área superficial con la que un fluido tiene contacto, el intercambiador de calor, y que transmite el calor del fluido que está al otro lado. Un intercambiador de calor compacto es uno en el que el área de transferencia de calor es muy grande comparada con el volumen que todo el intercambiador ocupa. Se considera compacto cuando la densidad de área es mayor a 700 metros cuadrados sobre metros cúbicos. Esto se logra uniendo placas o aletas corrugadas a las paredes que se separan los fluidos para que el material del que están hechas se transfiere el calor a través de un área de contacto mayor. Segel 2.7. Este tipo de intercambiador de calor es útil en aplicaciones en las que se dispone de un volumen muy pequeño, en el cual se debe ubicar el intercambiador. Por ejemplo, el radiador de automóvil o el condensador
y el evaporador de muchos refrigeradores. Aquí entre comillas dice Sengel. Sengel es de nombre Yunus A. Sengel, que fue un profesor y autor muy reconocido en ingeniería. Es famoso por sus libros universitarios sobre termodinámica, mecánica de fluidos, transferencia de calor y masa, energía y sistemas térmicos. Por eso nombra a Sengel. Ay, puchín. Es común que en este tipo de intercambiadores la dirección de los fluidos sea perpendicular entre ellos, ya que la aleta se impedirá un fluido paralelo. Aquí está el intercambiador de calor compacto. Dice, esta figura puede ser usada como condensador y evaporador. Son intercambiadores de calor compuestos por un gran número de tubos que se encuentran ubicados dentro de una coraza comúnmente cilíndrica, a través de la cual pasa un fluido, mientras que por los tubos pequeños pasa otro fluido. Los extremos de la coraza son cerradas y se conocen como cabezales. En el interior de la coraza se sitúan placas llamadas desviadores o deflectores, que sirven para dirigir el fluido a través de esta y para mantener un espaciamiento uniforme entre los tubos pequeños a lo largo de toda la coraza. La desviación del flujo se hace con el fin de generar más turbulencia, lo que en palabras coloquiales significa desordenar el flujo al interior de la coraza. La turbulencia favorece el intercambio de calor. Debido a que su gran tamaño, estos intercambiadores son comúnmente usados para tareas industriales, como la pasteurización de alimentos y bebidas, tratamiento de aceites y grasas animales o vegetales, producción de soluciones en la industria química, entre otros. En la figura 3 se puede ver un esquema de la configuración más básica de un intercambiador de tubo y coraza. Aquí está, estos son los tubos. Aquí podemos observar los tubos que son los blancos. Dice entrada a la coraza. Aquí están los tubos, está la coraza, salida de la coraza. Está la salida. Los intercambiadores de tubo y coraza se pueden clasificar por el número de veces o pasos que los fluidos hacen durante su recorrido por intercambiador de calor. La configuración más sencilla es la de un paso por la coraza y un paso por los tubos. Esto es, el fluido que pasa por los tubos hace su recorrido a través de la coraza una sola vez, al igual que el fluido que atraviesa la sección de coraza, como es un intercambiador de este tipo. La configuración siguiente en complejidad es la de un paso por la coraza y dos pasos por los tubos, como se muestra en el esquema de la figura 4. Y dice fluido del lado de la coraza y la entrada, y fluido del lado de los tubos, tiene entrada y la salida. En este caso, los tubos tienen forma de U, por lo que el fluido que pasa por ellos recorre 2 veces la sección de coraza, mientras que mientras en estas últimas el flujo solo pasa una vez. También existe la configuración de 2 pasos por la coraza y 4 pasos por los tubos. Figura 4, aquí podemos ver el fluido del lado de la coraza de la entrada. Y esta es la entrada del fluido del lado de los tubos, en la que el fluido que pasa por los tubos recorre en 4 ocasiones la zona de carcasa, mientras que el fluido que recorre la carcasa lo hace en forma de U. Intercambiador de calor de placas.
también conocido como intercambiador de calor de placas y armazón, consta de una serie de placas corrugadas dispuestas en un armazón. Están diseñadas de forma tal que al poner las placas juntas en el armazón quedan espacio entre ellas, que sirven como canales por los que pasan los líquidos fríos y calientes. Las placas tienen orificios y cuentan con empaques que impiden que se filtre el líquido y sirven para dar forma al canal. Por su diseño, los líquidos intercambian calor a través del área de las placas. Y al ser pequeña la separación, el intercambiador se da de forma muy eficiente, lo que permite que este tipo de intercambiador de calor sea muy compacto. Las placas se montan de forma que el fluido frío pasa entre dos placas por las que fluye fluido caliente, mejorando la transferencia de calor al fluido frío. En la figura 5 se puede ver un esquema de intercambiador en azul, el fluido frío, y en rojo el de mayor temperatura. Listo, muy bien, César. Muy bien, miren, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Mire que algunos de ustedes no han llegado allá, pero esto es lo que hay que hacer con cada actividad. Muy bien, César. Continuamos la próxima clase. ¿Listo? Por Bueno, ahora, profe, muy bien, muy bien. Por ahora les quiero compartir algo. Miren que acabamos de mirar un intercambiador de calor de placas, ¿sí? Entonces, mientras él estaba, el compañero César compartiendo, yo me puse a buscar, yo llevé. ¿Recuerdan esta IA? En esta IA que llama Notebook LM. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? sí, En profe. listo. Yo empecé a montar la actividad. Empecé a montar la guía 7, ¿sí? Mientras César estaba hablando, yo empiezo a montar la guía 7, los instrumentos de evaluación, el material de formación que nos dan en PDF, ¿sí? Y empiezo, y aquí recuerden, acá hice se puede hacer se puede hacer un resumen de un podcast, ¿recuerdan? Entonces lo subí y puse a trabajar la IA para mí. Escuchen por favor este podcast sobre la información que le envié, la información que César estaba explicando. Está impresionante, sin duda. Exacto. Pero si cambiáramos Ahí escuchan. ¿Están escuchando Sí, el señor, podcast? sí, señor. Listo. una gran ciudad moderna, Escuchen. desde el aire en plena noche, la imagen es de puro progreso. Fíjate que vemos miles de luces encendidas, ese zumbido vibrante de los rascacielos iluminados, las fábricas moviéndose. Sí, es una vista impresionante, sin duda. Exacto. Pero si cambiáramos nuestra visión a un espectro térmico, la historia sería completamente distinta, casi alarmante, diría yo. Totalmente. Lo que veríamos sería una enorme e invisible hemorragia. Una locura. Ríos de energía térmica sangrando literalmente hacia el cielo oscuro, disipándose sin hacer ningún trabajo útil. Y bueno, esa hemorragia invisible es, en el fondo, un fracaso de la termodinámica aplicada a nuestra infraestructura. Es un flujo continuo de potencial desperdiciado que calienta la atmósfera y pues agota recursos de manera innecesaria. Y precisamente para entender y detener esa hemorragia, estamos hoy aquí en esta exploración a fondo. Bienvenidos a todos los que nos escuchan a esta inmersión donde sobre la mesa tenemos un conjunto de documentos técnicos fascinantes. Así es, son guías de aprendizaje y manuales de formación muy detallados, enfocados en un concepto crítico. Bueno, entonces miren cómo ellos con la información que yo le di empezaron a hablar sobre algo bien interesante y lo vieron de una forma diferente a como yo lo vi. Yo, por ejemplo, ellos decían, vea, si yo me pongo a mirar una ciudad, veo que hay un poco de energía que se está diluyendo, se está perdiendo. Entonces necesitamos hacer eficiente esa energía. Me pareció interesante. Y aquí le dije que hicieran una presentación. Vamos a ver qué presentación hace sobre eficiencia energética en sistemas consumidores de energía, cuál es la solución, ¿sí? Miren las presentaciones tan bonitas que hace. Mire que es un intercambiador de calor. Vamos a ver si se ve acá. Mire las presentaciones tan bonitas que hace y la hizo en 1 minuto. Mira, como les digo, es una herramienta que hay que utilizar y hay que aprovecharla. Miren acá, el ecosistema de la eficiencia de las máquinas en una ciudad. Hablamos de
los motores, de la temperatura, que es un intercambiador de calor, miren. Mire cómo hace otro dibujo diferente, muestra los espacios, etcétera. Cuando el compañero César estaba hablando de un intercambiador, entonces yo busqué en YouTube y busqué un intercambiador, como él lo dijo, un intercambiador de Electrolito se placas. transfiere por las placas A entre los canales, Entonces, cargadas mire, de un hojas intercambiador metálicas de delgadas de placas. acero inoxidable, las cuales poseen una superficie Lo que César y lo que todos vamos a tener que leer en el material de formación. Es bueno leerlo. Ya ya más o menos uno leyendo intuye varias cositas. Pero, como decía mi abuela, una imagen vale más que 1000 palabras o un video. Entonces yo voy y busco en YouTube y hay muchos videos. Me dio por coger el primero. Entonces mire corrugada este con el video. diseño de la serie LX de Isaka. Este diseño posee una pendiente, la cual es áspera y profunda, permitiendo lograr un alto coeficiente de transferencia de calor. Cada placa se encuentra sellada con juntas de caucho sintético, el cual sella un canal de flujo, permitiendo dirigir al vapor de agua y al electrolito hacia canales distintos. La primera placa del sistema posee la denominación D. Esta placa contiene juntas que cubren los dos canales de flujo, evitando que los fluidos entren en contacto directo con el marco fijo. Luego, se introducen las placas de transferencia de calor A y B de patrones idénticos. Estas placas se encuentran alineadas y prensadas unas a otras. La diferencia entre placas radica en que la placa B se coloca de manera inversa a la placa A y ambas van dispuestas de manera intercalada. Esto es vital para asegurar que los dos líquidos, vapor de agua y electrolito, circulen por canales alternos con la ayuda de las juntas de caucho sintético. Echemos un vistazo a lo que ocurre en el interior de las placas. El electrolito a calentar hace su ingreso por la tubería inferior derecha. El fluido sigue su camino a través de la placa ciega D, llegando a todas las placas A que se encuentran intercaladas. Debido a la disposición de las juntas, el electrolito se transfiere por las placas A entre los canales, llegando a la parte superior de estas, saliendo por la tubería superior derecha. Ahora, por el lado del vapor de agua, este hace su ingreso por la tubería superior izquierda. El vapor sigue su camino hacia las placas B intercaladas. La disposición de las juntas permite que el vapor se transfiera por estas placas hacia la zona inferior, teniendo su salida por la tubería inferior izquierda. El conjunto completo se comporta de la siguiente manera. Los dos fluidos, tanto el electrolito como el vapor de agua, se encuentran en contracorriente en los canales alternos creados por las placas. La corrugación de las placas provoca un flujo en torbellino que aumenta la eficiencia de intercambio térmico y protege la placa contra la presión diferencial. Una fracción del calor del vapor de agua se transfiere por convección hacia el electrolito, el cual permite alcanzar la temperatura de trabajo deseada. El vapor de agua de salida, el cual ha perdido unos grados de calor, es retirado dirigiéndose al estanque de condensado. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de ese tipo de videos? Sí, ve que como que uno entiende mucho más fácil y ustedes ahora tienen. Desde Suicalza queremos enseñaros cómo fabricamos uno de nuestros intercambiadores tubulares de calor. Perdón. Ahí siguió. Los intercambiadores tubulares. Ahí siguieron. Mira, hay muchos videos. Bien diferenciadas. Primera, una tubular o serpentín. Hay muchos videos donde enseñan a hacer el intercambiador. Entonces es lo que yo les digo, muchachos. Primero vamos y leemos la información y luego utilizamos la IA, YouTube, para, digamos, profundizar mucho más el tema. ¿Es claro hasta ahí, muchachos, jovencitos? Sí, señor. Listo.
Eso es lo que yo quiero, eso es lo que quiero, que tengamos un aprendizaje significativo. Mire que vimos un video y ahí nos explica bien hasta, y hay videos de cómo los hacen. Esos intercambiadores los vemos, ya dijimos, en la nevera, en nuestro carro. El carro nuestro tiene agüita o un refrigerante y va a un tipo de placas que es ya me olvidó, el carro al frente tiene un intercambiador de calor. Nosotros lo llamamos de otra forma, pero eso lo vamos a encontrar en la industria en muchas partes. Y nosotros como futuros tecnólogos en gestión eficiente de la energía, tenemos que saber qué hace, para qué sirve, y hay unas ecuaciones muy sencillas con las cuales yo puedo calcular la eficiencia. Y digo si ese intercambiador de calor es eficiente o no. A mí me tocó el radiador. Ayer me cambiaron el radiador del carro y yo les decía, pero está bueno, mire que no bota. Dice, sí, pero no está haciendo su labor. Entonces el carro se le está calentando, ¿sí? No está roto ni nada, pero no hay una buena no hay una buena transferencia de calor. Entonces es mejor cambiarlo, porque luego el daño va a ser peor. Entonces tocó decir, bueno. Claros hasta ahí, muchachitos, jovencitos. Sí, señor. Listo. Bueno. Pilas pues, pilas. Lastimosamente yo no puedo estar con ustedes todos los días, todo el tiempo. Por eso esta formación virtual es muy autónoma. Pero ahí está toda la información. Como les digo, utilicen la IA, utilicen YouTube y en la próxima, César, continuamos Sí, en sí. la próxima profundizando más sobre el tema o algunas inquietudes que tengan. ¿Listo? Bueno, profe. Este tema es grande, pesado. No es difícil, es denso, es muy grande, pero es muy interesante. Y hay mucha información de la cual podemos aprender para hacer nuestras actividades. ¿Listo, jóvenes? Tomémonos la fotico. Eso, César. Continuamos dentro de 8 días, César. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Miguel, Robin, Sebastián, Ana Lucía. Tomémonos la fotico. Claros, hasta ahí el objetivo y fue interesante el tema de hoy, ¿no? Sí, muy extenso. Bastante largo porque toda la guía 7, la verdad, es toda bastante larga. Sí, es muy densa, pero son temas muy interesantes. Como les digo, climatización, refrigeración, bombas, máquinas. Ustedes van a salir súper preparados. Súper. Bueno, la fotico a la 1, 2, Ana Lucía, no 3. esté triste. Ríete. Ahí ya quedó. Chachos, fue un placer. Hasta César, luego. hablamos por interno porque me ayude con la tarea. Oiga, pues. Dígale, primero estudie. Hay mucha información bien interesante. Chao. Chao, profe, gracias. Ahí ya Chao, le envié una evidencia, ¿yo, profe? Listo. Le voy a enviar la otra para que explique. Mañana, yo creería que mañana el avalúo. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Bueno, que tenga buen